Hola a todos. En sesiones anteriores vimos cómo resolver problemas usando regularización o cambiando las funciones de activación. Sin embargo, cuando tengo muchas capas voy a tener unos problemas adicionales debido a esa propagación hacia atrás de mis gradientes. ¿Sí? ¿Qué quiero decir? Entonces imaginemos que esta es mi red neuronal. Esta es la red neuronal. Estas son las diferentes capas hasta que al final yo calculo una función de costo. Y empiezo a propagar los errores hacia atrás, ¿sí? Para calcular los gradientes de mis pesos, ¿sí? De mis A's y de mis B's. Si yo al empezar a multiplicar todo esto obtengo números muy grandes, cuando hago la propagación hacia atrás se van a volver cada vez más grandes, ¿sí? Y voy a tener un problema que cuando yo llegue aquí a mi capa de entrada, los gradientes van a ser infinitos, van a ser enormes, ¿sí? Ese es el primer problema, ¿sí? Que se conoce como exploding gradients. ¿Sí? Y es que cuando yo hago la propagación hacia atrás, cada vez se vuelven más grandes y se pueden llegar a ser infinitos, pues que no lo puedo procesar mi computador. Entonces ese es el problema hasta el momento, que es más fácil de solucionar. Se soluciona con algo que se conoce como gradient clipping. Y es muy parecido a la regularización max norm que vimos en las sesiones, en una de las sesiones anteriores. Y es, si mi gradiente, ¿sí?, es muy grande, si la norma de ese gradiente es mucho mayor, pues, o mayor que un umbral, lo reemplazo por ese umbral, ¿sí? Entonces, si es mucho mayor que un umbral, pues si es mayor que ese umbral, lo voy a cambiar, ¿sí? Lo divido por la magnitud y lo multiplico por este umbral. Entonces me va a quedar el gradiente en la misma dirección que tenía originalmente, ¿sí?, pero con norma U. ¿Sí? Aquí pueden ver que este de acá es como si yo tuviera un vector unitario en la dirección de ese gradiente, ¿sí? Y lo estoy reescalando simplemente multiplicando ese vector unitario por mi U, ¿sí? Aquí veamos que esto es un escalar. Esto que dibujo en verde es un escalar. Simplemente estoy reescalando mi gradiente, pero que quede en la misma dirección, ¿sí? Para que ya no sea tan grande, para que ya no se vuelvan infinitos a medida que haga la propagación hacia atrás. Entonces así resuelvo el problema de cuando tengo gradientes muy grandes. Si tengo gradientes muy grandes, simplemente los corto, ¿sí? Los corto en cierto umbral. Poco más complejo es el problema de los gradientes que se anulan, ¿sí? El problema de los gradientes que desaparecen, que se anulan, ocurre más o menos por la misma razón. Y es que yo tengo muchas capas, ¿sí?, y estoy propagando este error hacia atrás. Si en algún momento este gradiente da 0, ¿sí?, se va a propagar ese tan chiquito y se sigue propagando así chiquito. Entonces estos gradientes ya se van a ir muriendo a medida que hago la propagación hacia atrás. ¿Sí? Entonces, si el gradiente es muy pequeño en esta capa, posiblemente será muy pequeño en las capas de atrás. ¿Sí? ¿Y eso a qué se debe? Se debe más que todo a que cuando yo uso estas funciones de activación que vimos en las lecciones pasadas, voy a estar en estas regiones de acá, donde estas pendientes son muy chiquitas. ¿Sí? Entonces lo que queremos hacer, lo que vamos a ver, es unas formas en las que yo puedo conservar mis datos simplemente en esta región central, en las que la pendiente no se anula, en la que la pendiente no es 0. ¿Sí? Yo quiero tener mis datos en esta región acá central. Entonces recordemos cómo era la propagación hacia adelante. ¿Sí? Esto va a ser una función de activación aplicada sobre la capa anterior, multiplicada por unos pesos y le sumo un intercepto. Entonces, ¿yo cómo puedo cambiar esa varianza? ¿Yo cómo puedo hacer que mis datos estén concentrados en esa región inicial? Lo puedo hacer de 3 maneras. Cambiando los datos de entrada, normalizando los datos de entrada. Esto se conoce como batch normalization. ¿Sí? Cambiando cómo inicializo mis pesos. ¿Sí? Cambiando la inicialización. Vamos a ver cuál es la inicialización de Javier. ¿Sí? O más recientemente vimos que
también puedo cambiar mi función de activación que me va normalizando los datos, ¿sí? Este ya lo vimos y es usar una función de activación CLOOP, que es un poco más costosa computacionalmente, pero me mantiene los datos en esa región. Entonces puede que mi algoritmo converja más rápido. Entonces empecemos viendo esta inicialización, ¿sí? ¿Cómo puedo inicializar yo los datos para que cuando yo haga la propagación mi varianza sea poquita, permanezca en esa región central, ¿sí? Antes que eso veamos cómo es la varianza entre dos productos, entre un producto de variables independientes. Si son independientes, su covarianza va a ser 0. Entonces esto va a quedar simplemente como la media de x al cuadrado por la varianza de y más la media de y al cuadrado por la varianza de x más el producto de ambas varianzas, la varianza de x por la varianza de y. Entonces, idealmente vamos a tener nuestros datos centrados en el origen, ¿sí? Entonces lo que yo quiero es que estas medias sean 0, que ambas sean 0. Yo quiero generar mis pesos y mis datos los quiero normalizar de tal forma que estén centradas en el origen, y eso lo puedo hacer fácilmente. Entonces estos términos de acá se me van a anular, ambos términos, y me va a quedar simplemente la varianza de x por la varianza de y. Si yo aplico esta ecuación, ¿sí?, en cierta capa, en la capa L, una capa arbitraria, ¿esto qué significa? Esto va a ser, digamos que voy a tener una función de activación lineal, todavía no nos preocupemos por la función de activación. Esto va a ser la varianza de la capa anterior por los pesos de esta capa. Por el momento tampoco nos preocupemos de los interceptos. Entonces recordemos que aquí yo tenía una suma implícita, esto está ahí j, y aquí vamos a estos coeficientes ik, y acá yo tenía una suma implícita, una suma matricial, ¿sí? Estoy multiplicando la matriz xl-1 por la matriz de pesos. Entonces escribámoslo sin esa suma implícita. Esto va a ser la varianza, y estoy sumando sobre mi variable j de x y j l-1 de a jk, ¿sí? Entonces, si recordamos lo anterior, esto va a ser simplemente la varianza de este producto, ¿sí? Pero vamos a asumir que yo los genero independientemente, ¿sí?, que la varianza de todas estas x va a ser igual y que la varianza de todas estas a va a ser igual. ¿Eso qué significa? Que yo las puedo sacar de la sumatoria. Me va a quedar simplemente que eso es la varianza de una de esas x, pero como sé que son iguales, va a ser las mismas en todos por la varianza de estas a. ¿Sí? Y aquí en la sumatoria me quedó simplemente la sumatoria de 1. ¿Sí? Esto lo saqué fuera de la sumatoria porque yo considero que todas estas las genero de la misma forma, entonces todas tienen la misma varianza. No depende de este j, entonces lo puedo sacar de esa sumatoria. ¿Qué pasa? Esta sumatoria de acá, ¿sí?, ¿cuánto me da? Lo estoy haciendo entre j igual a 1 y el número de variables, el número de neuronas que tengo en mi capa L. Entonces, esta sumatoria me queda simplemente el número de neuronas de la capa L. ¿Sí? Solo me queda el número de neuronas de la capa L. Y esto se reduce a que la varianza de mis datos de salida van a ser igual al número de neuronas de esta capa por la varianza de los datos de entrada, ¿sí?, multiplicado por la varianza de mis pesos. ¿Sí? Entonces vemos que si yo le ingreso unos datos que tienen varianza igual a 1, ¿sí?, y quiero que salgan unos datos también con varianza igual a 1, necesito tener que la varianza de mis pesos los tengo que generar de tal forma que tengan una varianza de 1 sobre
ml, ¿sí? Que estos dos términos de acá se anulen, ¿sí? Estos dos de acá sean igual a 1 también, ¿sí? Para producir esto. ¿Qué pasa? Yo también quiero que cuando haga el backpropagation, la propagación hacia atrás, tenga la misma varianza al hacer los gradientes. Eso me va a producir que yo necesito que la varianza de mis pesos sea 1 sobre ml-1, sobre el número de neuronas en los datos de entrada, ¿sí? Entonces esto es para preservar la varianza en el backpropagation, ¿sí? Y tengo esta otra condición para preservar la varianza cuando hago la propagación hacia adelante, el feed forward. Entonces vemos que yo no puedo satisfacer los dos a la vez a menos que tengan el mismo número de neuronas, que no va a ser el caso pues en general, ¿sí? Yo no puedo satisfacer estas dos condiciones a la vez. Entonces, lo que descubrieron Xavier Glorot y Joshua Benju es que podemos llegar a un buen compromiso entre estas dos condiciones, y es considerar que mi varianza sea 2 veces el número de neuronas de salida y el número de neuronas de entrada, L-1, ¿sí? 2 dividido la suma entre esas neuronas, y de esta forma yo voy a poder tener una varianza más o menos parecida cuando haga el feed forward y más o menos parecida cuando haga el backpropagation, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que yo tengo que generar, en este caso hablaremos de 2 formas para generar mis pesos, ¿sí? Que se conoce como inicialización. Inicialización. ¿Sí? Entonces la más básica es generar estos A's usando una distribución normal con media cero. Este nuevamente es lo que yo necesito, y con desviación estándar igual a la raíz de esa varianza que teníamos, número de neuronas de entrada más número de neuronas de salida, ¿sí? Pero si yo quiero generar los datos con una distribución uniforme, me toca modificar un poquito mis parámetros, ¿sí? Digamos que yo quiero generarlos con una distribución uniforme entre menos R y R, ¿sí? Este R va a tener que tener esta forma, va a tener que ser la raíz de 6 veces el número de neuronas de entrada más el número de neuronas de salida, ¿sí? Esto es simplemente porque cuando yo tengo una distribución uniforme entre A y B, ¿sí? Su varianza va a ser igual a 1/12 de B menos A al cuadrado, ¿sí? Entonces yo voy a necesitar esta R de acá, ¿sí? Necesito esta R para producir la desviación estándar que yo necesito, ¿sí? Voy a tener que usar esta R, que son los límites de mi distribución normal, para poder producir variables que tengan la varianza que necesito, ¿sí? Necesito que tengan esta varianza de acá. ¿Qué pasa? Esto aplica más que todo cuando tengo unas funciones de activación logísticas o tangente hiperbólica. Cuando tengo funciones de activación ReLU, ¿sí? Otro investigador, llamado G, se dio cuenta que la varianza tiene que ser, en vez de el 2, ¿sí? En vez de ser esta, él se dio cuenta que tenía que ser multiplicar esto por 2, tenía que ser un 4, y se debía a que la mitad de mis neuronas muere por esa región del ReLU que es 0, por esa región negativa del ReLU. Entonces cuando yo tengo funciones de activación ReLU, aplico la inicialización de G, que es considerar que mis A's, ¿sí? Vienen de una distribución normal
nuevamente con media 0, pero con desviación estándar igual a esta raíz de 4 sobre N_in más N_out. ¿Sí? O si los quiero generar de manera uniforme, entre menos R y R, tengo que considerar que esta R debe ser la raíz de 12 sobre N_in más N_out. Entonces esto cambia cuando tengo funciones de activación ReLU. Y recordemos que los interceptos los vamos a generar todos como 0, para que no me cambie esa media de 0 que yo quiero y para que no me cambie la varianza. Entonces los inicializo todos como 0. Igual el rompimiento de la simetría se da por los pesos de los pesos A que tengo aquí. ¿Sí? Entonces listo, ¿qué acabamos de ver? Vimos que el XL yo puedo controlar su varianza con una función CELU, lo vimos en la sesión pasada, o inicializando de manera adecuada estos pesos A. Eso es lo que acabamos de ver. Entonces, para que estos B no afecten, estos los vamos a inicializar todos en 0. Ya vimos que esto podemos usar la función CELU para que mantenga la misma varianza. Veamos lo que sigue. Controlar la varianza de mi capa de entrada. ¿Sí? Y esto se conoce como Batch Normalization. Y lo que vamos a hacer es que yo originalmente en mi capa de entrada la puedo reescalar. ¿Sí? Yo esta capa son los datos que tengo yo y yo los puedo reescalar restándoles la media y dividiendo por la desviación estándar para que me queden de media 0 y de desviación estándar 1. ¿Sí? Los datos de entrada yo puedo hacer eso. ¿En qué consiste el Batch Normalization? Es que yo también voy a hacer algo de este estilo, pero en las capas intermedias. ¿Sí? Yo aquí en las capas intermedias también voy a normalizar mis datos. ¿Sí? ¿De qué manera? Imaginémonos que tenemos aquí una capa intermedia. Entonces, antes de yo sacar los datos, esta es mi capa L, yo primero los voy a cambiar. ¿Sí? Le voy a restar el promedio de esos datos de esa capa L y lo voy a dividir por la desviación estándar de mis datos en la capa L. ¿Sí? Eso es lo primero que voy a hacer, para que aquí ya me queden con media 0 y desviación estándar 1, para que me queden concentrados en esa región central que es la que me interesa. Pero es posible que mi algoritmo descubra unos promedios, una media y una desviación estándar que funcionen mejor. Entonces, lo que vamos a hacer es reescalarlas nuevamente. Yo voy a cambiar esto, lo voy a reescalar, lo voy a multiplicar por un gamma, que esa va a ser mi desviación estándar, al que tenía originalmente, que le resté la media, y por la desviación estándar, y un beta. ¿Sí? Y esto es por capa por capa, gamma L y beta L. Entonces, esta de acá tiene media 0 y desviación estándar 1. Pero esta de aquí ya va a tener media igual a beta y desviación estándar igual a gamma. Y estos valores beta y gamma son valores que mi algoritmo tiene que optimizar. Sí, van a ser valores que voy a meter ahí en el algoritmo, pues en el gradiente descendente, para encontrar cuáles son los valores óptimos para mi beta y para mi gamma. Entonces ya cada que haga batch normalization voy a tener 2 parámetros adicionales por cada capa. Y es porque posiblemente puede que esta normalización no sea ideal. ¿Sí? Entonces le estamos diciendo al algoritmo encuentre cuál es la normalización ideal. ¿Sí? En dónde debe estar ubicado ese rango y de qué tamaño debe ser el rango. ¿Qué pasa? Esto sirve mucho para mi entrenamiento. ¿Sí? Entonces, aparte de tener estos dos datos, yo cuando vaya a hacer inferencia con datos que nunca he visto, no voy a saber bien cuál es este promedio y cuál es esta desviación estándar. Entonces yo los tengo que ir acumulando. A medida que haga el entrenamiento, debo acumular
¿sí? De alguna forma tengo que ver cuál era el promedio de todos mis datos de entrenamiento en esa capa, ¿sí? Y cuál era la desviación estándar de todos mis datos en esa capa, ¿sí? Para que cuando yo haga la inferencia los pueda usar aquí en este reescalamiento de la normalización, ¿sí? Entonces, para resumir, teníamos dos problemas con mis gradientes. Primero era que explotaban, que se volvían infinitos, que se resolvía fácilmente normalizándolos. Y el segundo, un problema ya más complejo, era en el que se anulaban. Y vamos a tener varias soluciones. Usar funciones de activación CELU, que son autonormalizantes, inicialización de Javier, eso de G, y por último la normalización pues, de los diferentes lotes. Sí, esta normalización yo la hago lote a lote, cuando le estoy metiendo los datos de entrada pues, en diferentes secciones. Y estos no son excluyentes, yo puedo aplicar las tres estrategias para que mis gradientes no se anulen. Muchas gracias, esto concluye el tema de perceptrón multicapa. Más adelante ya vamos a seguir con el tema de redes convolucionales, que van a servir mucho para el análisis de series de tiempo o de imágenes de visión por computadora. Hasta luego.